despojado de su gloria para hacer esto por los pobres. Fil 2, 5-11, y que le habían oído decir y confirmar que no moraría solo en el monte Sión. Dijeron también que había hecho príncipes a muchos peregrinos, aunque por naturaleza habían nacido mendigos en un estercolero. 1 Sam 2:8, Sal 113:7. Siguieron conversando hasta muy noche, y después de haberse encomendado a la protección del Señor, se retiraron a descansar. Llevaron al peregrino a un cuarto grande en el piso alto, que tenía una ventana que daba al oriente. El nombre del cuarto era Paz, y allí durmió Cristiano hasta rayar el alba. Al día siguiente lo llevaron a la armería, donde le mostraron toda clase de armas que el Señor había provisto para los peregrinos, como espadas, escudos, yelmos, corazas y calzado que no se gasta. También le enseñaron instrumentos con los cuales algunos de sus siervos habían hecho cosas maravillosas. Le mostraron la vara de Moisés, Eco 7:20, 10:13, Num 20:11, los cántaros con que Gedeón puso en fuga a los ejércitos de Madián, Juez 7, 19-20. Luego le enseñaron la quijada con que Sansón hizo sus proezas, Juez 15:16, también la honda y la piedra con que David mató a Goliat de Gat, y también la espada con la cual el Señor matará al hombre de pecado el día que se levante para hacer frente a la presa. 2 Tes 2:3, Apop 19:15, 23. Sus amigos dijeron: si mañana está bueno el tiempo, te mostraremos las montañas deleitables que, según dijeron, aumentarían su bienestar. Isa 33, 16-17, cerca de su destino. Era la tierra de Emmanuel, y es tan accesible, le dijeron, como lo era este collado para todos los peregrinos. Cristiano quería seguir su camino. Salió con sus amigos hasta la puerta, y allí le preguntó al portero si había visto pasar a otro peregrino, a lo que el portero respondió que sí. «Dime, ¿lo conocías?», preguntó Cristiano. Le pregunté su nombre y me dijo que se llamaba Fiel. «Ah, lo conozco, es de mi pueblo, es mi vecino, viene del lugar donde nací». «¿Crees que habrá avanzado mucho?». «Ya debe haber llegado al Valle de la Humillación». «Bien, buen portero, el Señor sea contigo, y añada abundantemente a todas tus bendiciones por la bondad que me has mostrado». Diciendo esto, comenzó a avanzar, pero entonces dijo Cristiano: «Así como fue difícil subir, hasta donde puedo ver es peligroso bajar, porque es difícil bajar al Valle de Humillación, sin tener una caída en el camino». Después vi en mi sueño que estas buenas compañeras le dieron un pan, una botella de vino y un racimo de uvas. 22 Cristiano lucha con Napoleón empezó a descender con mucho cuidado, no obstante dio 1 o 2 resbalones. Pero ya en el Valle de Humillación, el pobre Cristiano tuvo un problema. Había andado poco trecho, cuando divisó a un enemigo maligno que venía a su encuentro, cuyo nombre era Apolión. Cristiano comenzó a tener miedo y a pensar que sería mejor, si retroceder o permanecer firme. Se acordó que no tenía armadura en sus espaldas, y por lo tanto, correr del enemigo sería darle mayor ventaja, pues con facilidad podría herirlo con sus dardos. Por lo tanto, decidió arriesgarse y mantenerse firme. Cristiano siguió su camino, y a poco trecho se topó con Napoleón. El monstruo era de horrible aspecto. Estaba vestido de escamas como de pescado, de lo cual se enorgullecía. Tenía alas como de dragón, pies de oro y su boca era como la boca de un león. Al acercarse a Cristiano, lo miró con desdén y le preguntó: «¿De dónde vienes y a dónde vas?». «Voy a Sión y vengo de la ciudad de destrucción, que es un lugar malo. Todo ese territorio es mío, y yo soy príncipe y Dios de él. Por lo tanto, tú eres uno de mis súbditos, y has huido de tu rey. Nací en tus dominios, pero estar a tu servicio es duro, y tu paga es tal que es imposible vivir con ella, porque la paga del pecado es muerte». Rom 3:23. No hay príncipe dispuesto a perder súbditos, ni estoy dispuesto a perderte a ti. Pero ya me he entregado al Rey de Reyes.
¿Cómo podría volver a ser tuyo? Preguntó Cristiano. Tú ya le has sido infiel en tu servicio a él. ¿Cómo, pues, esperas recibir de él recompensas? ¿En qué he sido infiel, Apolión? Desmayaste al comenzar tu viaje cuando casi te sofocas en el pantano de la desconfianza. Pretendiste librarte de tu carga de muchos modos, cuando correspondía que esperaras hasta que tu príncipe te la quitara. Fuiste culpable de dormirte y perder lo de más valor. También casi estuviste a punto de retroceder por miedo a los leones. Y cuando hablas de tu viaje, de lo que has visto y oído, por lo que dices, muestras la vanagloria de tu corazón. Todo eso es cierto, y habría mucho más para decir, pero el príncipe a quien sirvo y honro es misericordioso y pronto para perdonar. En ese momento, Apolión, sin poder contener su rabia, prorrumpió en voces, diciendo: soy enemigo de ese príncipe, aborrezco su persona, sus leyes y su pueblo. He venido con el propósito de deshacerme de ti. Apolión, cuidado con lo que haces porque estoy en el camino del rey, el cual es camino de santidad, por tanto, cuídate. Apolión, ocupando todo lo ancho del camino, dijo: 23, no creas que te tengo miedo. Prepárate para morir, pues juro por mi caverna infernal que de aquí no pasas. Aquí derramaré tu sangre. Diciendo esto, le arrojó un dardo encendido al pecho, pero Cristiano tenía un escudo en el brazo, con el cual evitó ese peligro. Luego Cristiano desenvainó su espada, pues vio que ya era tiempo de defenderse. Apolión, por su parte, lo asaltó con furor, lanzándole dardos tan espesos como el granizo, de manera que a pesar de todo lo que hacía Cristiano para evitarlos, Apolión lo hirió en la cabeza, la mano y el pie. Estos hizo que Cristiano retrocediese un poco, lo cual Apolión aprovechó para atacarlo con más furor, pero Cristiano se compuso y resistió con todo el vigor que pudo. Este terrible combate duró más de medio día, tanto que Cristiano estaba casi rendido, pues a causa de sus heridas, se sentía más y más débil. Entonces Apolión, viendo su oportunidad, comenzó a acercarse más a Cristiano, y luchando cuerpo a cuerpo con él logró tirarlo al suelo con tanta violencia que a éste se le escapó la espada de la mano. Viendo esto, Apolión exclamó: ahora te tengo acorralado. Y con eso lo aplastó tanto que casi lo sofocó hasta matarlo, tanto que Cristiano empezó a desesperar de su vida. Pero quiso Dios que cuando Apolión estaba a punto de descargar su golpe de gracia, Cristiano alargó la mano y tomó su espada, F. 6:17, diciendo: no te huelgues de mí, enemigo, porque aunque caí, he de levantarme, Mic. 7:8. Y con eso le dio una estocada mortal que lo hizo retroceder como un herido de muerte. Cristiano, notando esto, volvió a atacarlo, diciendo: antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Rom 8:37. Y con esto, Apolión abrió sus alas de dragón, huyó y Cristiano ya no lo volvió a ver. A menos que lo haya visto y oído como lo vi y oí yo, nadie puede imaginarse este combate con lo espantoso y horrible de los gritos de Apolión por un lado, y por el otro, los ayes y gemidos del corazón de Cristiano. Ni una vez le vi una mirada placentera, pero cuando hubo herido a Apolión con su espada de 2 filos, Eb 4, 12-13, entonces sí sonrió y miró hacia lo alto. Fue el combate más terrible que he visto. Cuando hubo terminado la batalla, Cristiano dijo: aquí daré gracias a aquel que me ha librado de la boca del león, a aquel que me ayudó contra Apolión. Luego que hubo dicho esto, se le presentó una mano con hojas del árbol de la vida, Apoc. 22:2, que él tomó y las aplicó a las heridas recibidas en la batalla. Y al instante fue sano. Enseguida se sentó allí mismo a comer pan y beber de la botella que poco antes le habían regalado. Sintiéndose refrescado, siguió su camino con la espada desenvainada, pues pensaba: puede haber algún otro enemigo cerca. Pero en todo ese valle no volvió a encontrarse con ningún enemigo. 24. El valle de sombra de muerte. Al final de ese valle de humillación había otro, llamado valle de sombra de muerte,
Y preciso era que Cristiano lo atravesase, pues en medio de él estaba el camino a la ciudad celestial. Ese valle era muy solitario. El profeta Jeremías lo describe así: una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre. Jer. 2:6. Aquí Cristiano sufrió más apuros que cuando luchaba con Napoleón. Vi luego en mi sueño que cuando Cristiano llegó al límite del valle de sombra de muerte, se encontró con dos hombres que volvían a toda prisa en dirección contraria. Eran hijos de aquellos que dieron un informe negativo de la buena tierra. Num. 13:32. Atrás. Atrás. Dijeron. ¿Por qué? ¿Qué pasa?, preguntó Cristiano. Íbamos en la misma dirección que tú vas, avanzamos hasta donde nos atrevimos. Miramos adelante y vimos el valle que es negro como la brea. Vimos duendes, sátiros y dragones del abismo. Oímos también un continuo aullar y gritar, como de gente sufriendo indeciblemente, que eran prisioneras de la aflicción y estaban en cadenas. Y sobre ese valle cuelgan las terribles nubes de la confusión. La muerte también extiende constantemente sus alas sobre él. En una palabra, todo es horrible y caótico. Job 3:5, 10:22. Oyendo esto, Cristiano respondió: este es mi camino a mi puerto seguro. Será el tuyo, pero no el nuestro. Con esto se marcharon. Cristiano siguió su camino, aunque siempre con la espada desenvainada en su mano, con miedo de ser asaltado. El sendero era muy angosto, a la derecha había una zanja muy profunda y a la izquierda, un peligroso lodazal. La zanja a la derecha es a la que los ciegos han guiado a los ciegos, pereciendo desgraciadamente ambos. El lodazal a la izquierda, aun si cae en él un hombre bueno, no toca fondo. En ese lodazal cayó una vez el rey David y sin duda se hubiera ahogado allí, si no lo hubiera sacado el Todopoderoso. Sal. 69 horas y 14 minutos. El buen Cristiano se vio en más aprietos, porque cuando procuraba en la oscuridad evitar la zanja por un lado, corría el peligro de caerse en el lodazal por el otro. Además de los peligros mencionados, el sendero aquí era tan oscuro que cuando levantaba un pie, no sabía dónde pisaría. Casi a la mitad de este valle, noté que muy cerca del camino se encontraba la boca del infierno. Ahora, ¿qué haré?, pensó Cristiano. Vi cómo salían muchas llamas y mucho humo, con chispas y ruidos horribles, cosas que no hacían caso a la espada de Cristiano, tal como no lo había hecho Napoleón. Por eso Cristiano se vio obligado a envainar su espada, y tomar el arma de la oración. F. 6:18. Libra ahora, oh Señor, mi alma. Sal. 116. 4. exclamó. 25 De esta manera siguió por mucho tiempo. Las llamas de vez en cuando llegaban hasta donde él estaba. También oía voces lúgubres y torbellinos que iban y venían, de tal modo que a ratos creía que iba a ser despedazado o pisoteado como el lodo de las calles. Este terrible espectáculo y estos horribles ruidos le siguieron por muchas leguas. Y cuando llegó a cierto lugar le pareció que se le acercaba una banda de espíritus malignos. Se detuvo para pensar lo que debía hacer. De a ratos se inclinaba a retroceder, luego pensaba que tal vez ya había atravesado la mitad del valle. Recordó también cómo había vencido muchos peligros y que volverse atrás podría ser más peligroso que seguir adelante, por lo que decidió seguir. Pero los demonios parecían acercarse más y más. No obstante, cuando llegaron casi donde estaba él, Cristiano gritó con todas sus fuerzas: andaré en la fortaleza del Señor Dios. A esto, retrocedieron y no volvieron a molestarlo. No quiero dejar pasar un detalle. Noté que ahora el pobre Cristiano estaba tan confundido que ni reconocía su propia voz. Y en esto fue que lo noté, justo cuando estaba al borde del pozo ardiendo, uno de los malignos se la puso atrás, se le acercó suavemente y murmuraba blasfemias terribles que él creía procedían de su propia mente. Esto afectó más a Cristiano que cualquier cosa que se había encontrado hasta el momento.
al punto de que pensó que debía ahora blasfemar a aquel que tanto amara antes. Pero ni si hubiera podido, lo hubiera hecho, porque no tenía la lucidez de taparse los oídos ni de saber de dónde procedían las blasfemias. Al seguir caminando desconsolado por un tiempo, le pareció oír una voz que decía: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Jos 1, 7-9, Sal 23:4. Al oír esto, Cristiano se alegró por estas razones. Primero, porque de esto infirió que otros que temían a Dios también andaban por ese valle. Segundo, porque supo que Dios estaba con ellos aún en ese estado tan tenebroso y triste, y porque no yo también, pensaba, aunque en razón del ambiente que hay en este lugar no puedo percibirlo. Job 9:11. Tercero, tenía la esperanza de alcanzarlos para tener su compañía. Por tanto siguió su camino y dio voces al que iba delante, mas éste no sabía qué contestar, creyéndose también solo. Poco después amaneció, y dijo Cristiano: vuelve la sombra de muerte en mañana. Amós 5:8. Ya se asomaba el sol. Esto fue otra misericordia para Cristiano, porque hay que notar que si la primera parte del valle de sombra de muerte era peligrosa, la segunda, que todavía le faltaba atravesar hasta llegar al final del valle, era más peligrosa aún porque estaba tan llena de trampas de todas clases, redes, pozos, algunos profundos y salientes. Que si hubiera estado oscuro ahora, como cuando anduvo por la primera parte del valle, hubiera perecido. Pero, como acabo de decir, estaba amaneciendo. Dijo pues: Dios hace resplandecer su luz sobre mí y con su luz pasaré por la oscuridad. Job 29:3. 26. Con esta luz, pues, llegó al final del valle. Ahora vi en mi sueño que había sangre, huesos, cenizas y cuerpo mutilados de hombres, aun cuerpos de peregrinos que habían pasado por allí en otros tiempos. Luego cantó Cristiano: oh mundo maravilloso. No puedo decir menos porque fui guardado de ese peligro, hubiera podido ser atrapado, o me hubiera enredado y caído. Pero porque vivo, a Cristo sea la gloria. Cristiano se encuentra con Fiel siguiendo Cristiano su camino, vio más adelante a Fiel. Al verlo, Cristiano corrió con todas sus fuerzas y no solo alcanzó, sino que pasó a Fiel, de modo que el último fue primero. Cristiano se sonrió vanagloriándose de haber pasado a su hermano. Pero se distrajo de modo que tropezó, cayó y no pudo levantarse hasta que Fiel vino a socorrerlo. Siguieron juntos amistosamente, conversando de todo lo que les había pasado en su peregrinaje. Cristiano comenzó así: mi estimado y amado hermano Fiel, me alegro de haberte alcanzado, y que Dios haya templado de tal suerte nuestros espíritus, que podemos andar como compañeros en este camino tan agradable. ¿Cuánto tiempo estuviste en la ciudad de destrucción antes de emprender tu propio peregrinaje? Hasta que ya no pude más, porque después de tu salida se habló mucho de que nuestra ciudad dentro de poco sería destruida por cielo del fuego. ¿Cómo? ¿Eso decían nuestros vecinos? Sí, y por algún tiempo ese fue el único tema de conversación. ¿Cómo puede ser posible? ¿Y solo tú de entre todos saliste para escapar del peligro? Aunque hubo, como he dicho, mucho hablar del asunto, no creo que de veras lo creían. Porque en el calor de las discusiones oí que algunos vecinos se burlaban de ti y tu viaje desesperado, pues eso era lo que llamaban a tu peregrinaje, dijo Fiel. Y a tu vecino Flexible, quien regresó cubierto de lodo del pantano, lo trataban con gran desdén, y lo despreciaban por renegado. Dime, por favor, ¿te encontraste con alguien en el Valle de la Humillación? Sí, me encontré con un tal Descontento, quien trató de convencerme que me volviera con él, siendo su argumento que pasar ese valle era una deshonra. Me dijo además, que irme por allí era el modo seguro de desagradar a todos mis amigos, como orgullo, arrogancia, amor propio y gloria mundanal y otros que él estaba seguro se darían por ofendidos si me atreviera yo a pasar por ese valle. ¿Y cómo le contestaste? Le dije que él estaba muy equivocado, que aunque los mencionados podían llamarse parientes míos,
y con razón pues son mis familiares según la carne. Desde 27 entonces me convertí en un peregrino por lo que han renegado de mí. Yo también los rechazo a ellos, así que es como si nunca hubiéramos sido parientes. Mar 10, 29-31. También escapé del pantano de la desconfianza. Continuó diciendo Fiel, solo para encontrarme con una cuyo nombre es libertinaje. ¿Qué lengua aduladora tenía? Me insistía que me fuera con ella. Y al pie del collado encontré a un viejo llamado Adán el primero, que vivía en el poblado de Engaño. Su obra, dijo, eran muchas delicias y recompensas, que debería yo ser por fin su heredero. Rom 5, 6-21. Cásate con mis hijas, lujuria de la carne, lujuria de los ojos y orgullo de la vida, me dijo, 1 Juan 2:16. Pero mirando su frente vi que estaba escrito, no mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Colonia 3, 9-10. Al volverme para irme, sentí que me daba un pellizco mortal en la espalda. La exhortación y profecía de Evangelista apenas hubieron salido de aquel desierto. Fiel miró atrás y vio venir a alguien. Oh, le dijo a su hermano, ¿quién viene? Cristiano miró, y dijo, es mi buen amigo Evangelista. Al llegar, dijo Evangelista, la paz sea con ustedes, muy amados, y con todos vuestros ayudadores. Bienvenido, bienvenido, mi buen Evangelista, dijo Cristiano. Cristiano y Fiel le contaron todo lo que les había pasado. Además querían que les hablara más para hacerles de aliento el resto del camino. Entonces Evangelista comenzó de esta manera: hijos míos, han escuchado ustedes las palabras de la verdad del Evangelio, de que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Esto es demostración del justo juicio de Dios, para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecéis. 2 Tes 1, 4-5. Por lo tanto no pueden esperar andar mucho en su peregrinaje sin ellas, sean de una clase o de otra. STG 1, 2-8. Ya han encontrado algo de la verdad de estas afirmaciones, e inmediatamente les siguen otras. Grande gozo tengo porque han sido ustedes vencedores. Pero no están aún fuera de la mira del diablo. Llegarán a una población que está muy cerca, donde los enemigos harán todo lo posible para quitarles la vida. Uno de ustedes morirá allí. Recuerden comportarse como hombres y encomienden su alma a Dios. 1 Sioar 16:13. Sean fiel hasta la muerte, y el Rey les dará la corona de la vida. STG 1:12. Apop 2:10. 28 Feria de la vanidad. Vi luego en mi sueño que cuando hubieron salido del desierto, llegaron pronto a un pueblo cuyo nombre era Vanidad, en el cual se celebraba una fiesta llamada Fiesta de Vanidad. Se llama así porque el pueblo es más vano que la misma vanidad, y porque todo lo que allí se vende, o que de allí proviene es vanidad. Como dijo el sabio, todo es vanidad. Isa 40 horas y 17 minutos. Eque 1-2, 14, 2-11, 17, 11-8. Esta feria no es moderna, sino muy antigua. Desde hace 5000 años hay viajeros que viajan a la ciudad celestial, como ahora estas dos buenas personas, y Belzebub, Apolión y Legión con sus compañeros, notando que el camino por el que los peregrinos viajaban pasaba por este pueblo de vanidad. Acordaron establecer esta feria durante todo el año para la venta de toda clase de vanidades. Hay, pues, en esta feria mercancías tales como casas, terrenos, oficios, empleos, honores, promociones, títulos, países, reinos, concupiscencias, placeres, deleites de todas clases, cuerpos, almas, oro, perlas, piedras preciosas y mucho más. También se pueden encontrar siempre en esta feria impostores, engañadores, juegos de azar, necios, pícaros y bribones de toda clase. Ahora bien, como he dicho,
El camino a la ciudad celestial pasa precisamente por el pueblo donde se celebra esta feria tan famosa, y el que quiera ir a la ciudad celestial sin pasar por ella, por fuerza tendría que salirse del mundo. 1 Sioar 5:10. El propio príncipe de los príncipes, cuando estuvo en el mundo, atravesó este pueblo para ir a su país, y pasó un día en la feria, y según creo, era Belzebub, el dueño principal de la feria, quien le invitó en persona a comprar sus vanidades, sí. Y hasta lo hubiera nombrado señor de la feria si hubiese consentido hacerle una reverencia al pasar por el pueblo. Más aún, como era una persona de tanto honor, Belzebub lo acompañó de calle en calle, y le enseñó todos los reinos del mundo en muy poco tiempo. Mat 4, 8-10, con el fin de tentar, si fuera posible, a ese bendito, y hacerle comprar algunas de sus vanidades. Luke 4, 5-7. Por lo tanto, esta feria es muy antigua, y es una feria muy grande. Estos peregrinos, como he dicho, tuvieron que pasar por esta feria. Pero cuando entraron a la feria hubo una conmoción a causa de ellos, porque los peregrinos vestían ropas muy diferentes a las que usaban en esa feria, y su lenguaje les era extraño pues por supuesto hablaban el idioma de Sión. Pero los que atendían la feria eran hombres de este mundo, por lo que de un extremo al otro de la feria, se veían unos a los otros como bárbaros. 1 Sioar 2, 7-8. Pero lo que no les causó nada de gracia a los mercaderes era que a estos peregrinos no les interesaba sus mercancías, ni siquiera las miraban. Cuando los llamaban para que compraran algo, se tapaban los oídos y exclamaban: «Aparta mis ojos, que no vean la vanidad». Y miraban hacia lo alto dando a entender que sus negocios estaban en el cielo. Sal 119, 37, Fil 3, 19-20. Cuando alguien, en tono de burla, les preguntó, ¿qué van a comprar? Compramos la verdad, provincia 23-23, contestaron con toda seriedad. 29. Ante eso, algunos se burlaban, otros los insultaban y otros incitaban a otros a pegarles. Al fin fue tan grande el tumulto que ya no hubo orden en la feria. Pronto tuvo conocimiento de ello el principal de la feria, quien apareció prestamente y mandó a algunos de sus amigos de más confianza que se llevaran a estos hombres para examinarlos. Los que los examinaron les preguntaron de dónde venían, a dónde iban y por qué vestían ropas tan raras. Los hombres contestaron que eran peregrinos y extranjeros en el mundo, y que iban a su propia tierra, la Jerusalén celestial. Ev 11, 13-16. Dijeron que no habían dado motivo a los del pueblo, ni a los vendedores, para que los insulten como lo habían hecho, ni para impedirles que siguieran su camino. Solo fue que cuando uno les preguntó qué iban a comprar, les contestaron que solo querían comprar la verdad. Pero los que los examinaban no creyeron que fueran más que unos lunáticos y desvariados. Por lo tanto, los azotaron y cubriéndolos de lodo, los encerraron en una jaula a fin de que fueran un espectáculo para todos los concurrentes a la feria. Allí, pues, estuvieron por un tiempo, siendo objeto de la diversión, malicia y venganza de la gente. El principal se reía de todo lo que les acontecía. Pero la humildad y paciencia de los peregrinos les ganó varios aliados. Esto encendió la ira de otros. Rom 12, 17-21, un ped. 3-9. Entonces, enfurecidos, los atacaron, contándolos tan malos como los hombres en la jaula, y diciéndoles que parecían sus compinches, y que deberían sufrir sus mismas desgracias. Luego estos dos pobres peregrinos fueron acusados del alboroto en la feria. Los azotaron brutalmente, y los pusieron en el cepo, para morir por el mal que habían cometido y por engañar a los hombres de la feria. Aquí recordaron lo que habían escuchado decir a su fiel amigo evangelista, y cobraron ánimo en medio de sus aflicciones, pues él se las había anunciado. También se consolaban mutuamente. Unates 4:18, encomendándose a la sabia disposición de aquel que gobierna todas las cosas, y con mucho contentamiento se quedaron en la condición en que estaban, esperando lo que sería de ellos. El juicio de fiel fueron acusados de ser enemigos del negocio de la feria de vanidad.
el juez era odio a lo bueno. En su defensa, Fiel dijo que era un hombre de paz y que únicamente se había puesto en contra de todo lo opuesto al Señor. Cuando lo presionaron, finalmente dijo: «Desafío a Belzebub, el rey de ustedes y a todos sus ángeles». Llegaron entonces 3 testigos, a saber, Envidia, Superstición y Buscafavor, a quienes les preguntaron si conocían al reo y qué podían decir en nombre de su señor y rey en su contra. Entonces se adelantó Envidia y dijo así: 30. Mi señor, conozco a este hombre desde hace mucho tiempo, y puedo firmar bajo juramento ante este honorable tribunal, que fue interrumpido por odio a lo bueno, quien dijo: un momento. Pónganlo bajo juramento. Así lo hicieron, STG 5:12. Y Envidia continuó: mi señor, este hombre, a pesar de llamarse fiel, es uno de los más viles de nuestro país. No respeta a príncipe, a pueblo, ni a la ley ni a las costumbres, sino que hace todo cuanto puede para convencer a las personas que adopten sus ideas desleales, que él llama en general principios de fe y santidad. Y le he oído decir que el cristianismo y las costumbres de nuestra población de vanidad son totalmente opuestos, y que no pueden ser reconciliados. Diciendo esto, mi señor, no solo condena nuestras acciones tan loables, sino también a nosotros por realizarlas. Luego llamaron a Superstición, y le preguntaron qué podía alegar en pro de su señor y rey y en contra del acusado. Dijo: mi señor, no conozco bien a este hombre, ni ganas tengo de conocerle, porque le he oído decir que nuestra religión de nada sirve y que con ella es imposible agradar a Dios. Al afirmar esto, mi señor, usted sabe muy bien lo que quiere decir, que nuestro culto es vano y que, al final, seremos condenados. Después hicieron prestar juramento a Buscafavor, y le ordenaron decir lo que sabía en pro de su señor el rey y en contra del preso. Mi señor, como ustedes saben, conozco a este sujeto desde hace mucho tiempo, le he oído decir cosas que no debiera, porque ha vituperado a nuestro príncipe Belzebub, y lo ha llamado a usted, mi señor, un despreciable villano. Y ha hablado con desprecio de sus amigos, cuyos nombres son: el señor viejo hombre, el señor deleite carnal, el señor glotón, el señor deseo de vanagloria, el anciano señor lujuria, el señor voracidad y todos los demás de nuestra nobleza. Además, ha dicho que si fuera posible, ninguno de estos nobles estaría todavía en esta población. Cuando hubo concluido Buscafavor, el juez le gritó a Fiel: tú, renegado, hereje, traidor. No mereces seguir viviendo sino ser ajusticiado inmediatamente, pero para que todos vean la paciencia con que te tratamos, escucharemos lo que tú, vil apóstata, tienes que decir. Fiel respondió lo siguiente: 1. Digo, pues en contestación a lo que el señor Envidia ha declarado, que jamás he dicho más que lo siguiente, que cualquiera de las reglas, leyes, costumbres o personas que estén claramente en contra de la palabra de Dios, son también claramente opuestas al cristianismo. Si me he equivocado al decir esto, convénzame de mi error y estoy pronto para retractarme aquí delante de ustedes. 2. En cuanto a la acusación del señor Superstición, he dicho solo esto, que en el culto a Dios se necesita fe divina, y que no puede existir una fe divina sin una revelación divina de la voluntad de Dios. Por lo tanto, cualquier cosa que se introduzca al culto de Dios que no esté de acuerdo con la revelación divina, no puede ser más que una fe humana, fe que no será provechosa para 31 la vida eterna. 3. En cuanto a lo que dijo Buscafavor, respondo que el príncipe de este pueblo, con toda la chusma de asistentes que él mismo nombró, mejor estuvieran en el infierno que en esta población y este país, y que el Señor tenga misericordia de mí. El juez llamó al jurado, que durante todo este tiempo había estado oyendo y observando, y dijo: señores del jurado, en los días de Faraón el Grande, siervo de nuestro príncipe, con el fin de que los creyentes de una religión contraria no se multiplicasen y se hicieran demasiado fuertes, se promulgó una ley ordenando que todo infante varón fuera arrojado al río Eco. 1. 7-22. Hubo también una ley en los días de Nabucodonosor el Grande, otro de sus siervos,
que ordenaba que todo el que no se postrara para adorar a su imagen de oro, fuese arrojado a un horno de fuego. Dan 3, 1 y 18. También en la época de Darío fue publicado otro edicto, mandando que cualquiera que invocase a otro dios que no fuera el mismo durante un tiempo señalado fuera arrojado al foso de los leones. Dan 6, 1 y 9. Ahora bien, el acusado ha quebrantado la esencia de estas leyes, no solo de pensamiento, lo cual es intolerable. Por lo tanto, continuó diciendo, aquí es evidente un crimen, pues disputa contra nuestra religión, y por la traición que ha confesado, merece la pena de muerte. Con esto se retiraron los jurados para deliberar. El primero, el principal, el señor Seguedad, dijo, veo claramente que este hombre es un hereje. Luego dijo el señor, inútil, fuera de esta tierra con semejante sujeto. Sí, apoyó el señor Malicia, porque detesto hasta su aspecto. Entonces el señor Lascivia dijo, nunca lo aguanté. Yo tampoco, agregó el señor Libertinaje. Siempre me condenaba por mi manera de vivir. A lincharlo. A lincharlo. Dijo el señor Voluble. Es un patán, dijo el señor Mentira. Un tipo lastimoso, dijo el señor Soberbia. Lo aborrezco, dijo el señor Enemistad. Lincharlo sería demasiado bueno para él, dijo el señor Crueldad. Saquémoslo ya del medio, dijo el señor Odio a la luz, declarémoslo culpable de muerte. Lo sacaron, pues, para hacer con él según la ley. Primero lo azotaron, luego lo abofetearon, le clavaron cuchillos en la carne. Después de eso lo apedrearon, lo picotearon con espadas y finalmente lo redujeron a cenizas en una hoguera. Tal fue el final de Fiel. Ahora vi que detrás de la multitud había un carruaje tirado por 2 caballos esperando a Fiel quien, en cuanto sus adversarios lo hubieron ultimado, fue 32 recibido en él y traspasando las nubes y al son de clarines, fue llevado por el camino más directo a la puerta celestial. En cuanto a Cristiano, tuvo un respiro y fue devuelto a la cárcel donde permaneció por un tiempo. Pero aquel que dispone todas las cosas y tiene en su mano el poder de restringir el furor de las gentes, dispuso que Cristiano escapara y siguiera su camino. Y al andar cantaba, con cuanto valor, oh fiel, has profesado tu fe en Jesús con quien serás bendito, mientras sufre el incrédulo obstinado la pena que merece su delito. Tu nombre, por morir cual buen soldado, con letras indelebles queda escrito, y si en el mundo y para el mundo mueres, gozarás eterna vida de placeres. Ahora vi en mi sueño que Cristiano no iba solo pues lo acompañaba uno de nombre Esperanza, quien se había convertido por las palabras y la conducta de Cristiano y de Fiel en la feria. Así, uno murió por dar testimonio de la verdad, y otro se levantó para ser compañero de Cristiano en su peregrinaje. Esperanza le dijo a Cristiano que también había muchos otros de la feria que a su tiempo seguirían su ejemplo. El señor Conveniencia vi, pues, que al poco rato de haber salido de la feria, alcanzaron a un hombre de nombre Conveniencia. Les dijo que venía de la ciudad de Buenas Palabras, y que iba a la ciudad celestial, pero no les dijo su nombre. Cristiano le preguntó, ¿quiénes son tus parientes allí, si se puede saber? Casi todo el pueblo, pero particularmente mi señor Voluble, mi señor Servidor del Tiempo, también el señor Palabras Suaves, el señor Dos Caras, el señor Cualquier Cosa, y nuestro pastor de la parroquia, el señor Dos Lenguas, hermano de mi madre por parte del papá, y mi esposa es una mujer muy virtuosa, hija de una mujer virtuosa. Es hija de la dama fingida, por lo tanto, pertenece a una familia muy digna. Es cierto que en asuntos de religión diferimos algo de los que son más escrupulosos, pero es solo en 2 puntos. Primero, nunca luchamos contra corriente. Segundo, siempre somos más consagrados cuando la religión anda en sandalias de plata. Nos gusta mucho andar con ella en la calle cuando brilla el sol y todos la aplauden. Entonces Cristiano se acercó a su compañero Esperanza, y le dijo, creo que este es un tal Conveniencia, natural de Buenas Palabras, y si es él, estamos en compañía del pícaro más grande de esta comarca.
Pregúntale, no creo que se avergüence de su nombre. Cristiano se apuró para volver a alcanzarlo y le preguntó, Señor, ¿no es usted Conveniencia, del pueblo de buenas palabras? Ese es mi sobrenombre, porque siempre he tenido la suerte de que mis opiniones hayan coincidido con las de la actualidad. 33. Estaba yo en lo cierto de que usted era el hombre del que había oído hablar, y a decir verdad, me temo que este nombre le queda mejor de lo que usted piensa. Pues, si eso es lo que usted se imagina, no puedo remediarlo. Encontrarán ustedes que soy buena compañía si es que me dejan acompañarlos. Si va con nosotros, tiene que ir contra viento y marea, lo cual, según veo, es en contra de su manera de ser. También tendrá que seguir la religión lo mismo cuando ande en hilachas que cuando ande en sandalias de oro, y tendrá que acompañarla lo mismo cuando ande encadenada que cuando pase por las calles en medio de aplausos. No traten de imponerse ni de cuestionar mi fe, déjenme mi libertad e iré con ustedes. Gal 5:13. Ni un paso más si no hace todo como nosotros. Entonces concluyó Conveniencia, jamás cambiaré mis viejos principios, siendo que no son dañinos sino provechosos. Si no me dejan ir con ustedes, tendré que ir solo hasta encontrarme con alguien a quien le agrade mi compañía. Los compañeros de Conveniencia luego vi en mi sueño que Cristiano y Esperanza lo dejaron y anduvieron adelante de él a buena distancia, pero uno de ellos, mirando atrás, vio a 3 hombres que venían siguiendo a Conveniencia. Y cuando se le acercaron, éste les hizo una profunda reverencia, a la cual correspondieron ellos. Los nombres de los hombres eran apego al mundo, amor al dinero y codicia, y se habían conocido en el pasado pues habían sido compañeros de escuela en el pueblo de deseo de ganancias, y habían aprendido a la perfección el arte de obtener. Ya por fraude, adulación, mentira o por hacerse los religiosos. Cuando, como dijo, se saludaron, Amor al Dinero le preguntó a Conveniencia, porque podían ver a Cristiano y Esperanza, ¿quiénes son aquellos que van adelante? Son un par que vienen de tierras lejanas y que están haciendo el mismo peregrinaje. Entonces preguntó Amor al Dinero, ¿y por qué no nos esperan, para que disfrutemos de su buena compañía, porque ellos, nosotros y usted, espero, estamos haciendo el mismo peregrinaje? Sí, pero estos hombres son tan rígidos, respondió Conveniencia, y aman tanto sus propias nociones y estiman tan poco las opiniones de los demás, que aun si son piadosos, si no coinciden con ellos en todo, se niegan a andar con ellos. Eso es malo, dijo Codicia, pero leemos de algunos que son demasiado justos, y la rigidez de ellos los hace juzgar y condenar a todos, menos a sí mismos. Pero, ¿cuántos y cuáles eran los puntos en que ustedes diferían? Conveniencia les explicó. 34. Ellos creen que es su deber proseguir el camino no importa cómo esté el tiempo, mientras que yo espero viento y marea favorables. Ellos se mantienen firmes no importa los riesgos, yo prefiero no arriesgarme. Ellos están dispuestos a perderlo todo por el Señor, yo creo en aprovechar todas las ventajas para asegurar mi vida y mis propiedades. Ellos andan en su religión aun cuando ésta anda en harapos y es despreciada. En cambio yo estoy de acuerdo con ella mientras se pasea en sandalias de plata en el sol y está rodeada de aplausos. Apego al mundo agregó, y tiene usted razón, pues, por mi parte, me parece que es un necio el que teniendo la libertad de conservar lo que tiene, es tan tonto que está dispuesto a perderlo. Seamos astutos como serpientes. En lo que a mí toca, prefiero aquella religión regida por la razón, ya que Dios nos ha brindado las cosas buenas de la vida, su voluntad es que las conservemos. Abraham y Salomón se hicieron ricos siendo religiosos. Y Job dice que el hombre bueno amontonará el oro como polvo, pero aquellos hombres que van adelante no piensan así, si son como usted los describe. Creo que todos estamos de acuerdo en esto, así que no necesitamos seguir hablando del asunto, dijo Codicia. Dijo Amor al Dinero, no hay razón para seguir hablando de esto, porque el que no cree en las escrituras ni en la razón, y ya ven que tenemos a los dos de nuestro lado, no conoce su propia libertad ni busca su propia seguridad. Entonces preguntó Conveniencia, como ven, hermanos,
estamos todos en un peregrinaje. Permítanme proponerles el siguiente caso. Supongamos que un mercader tuviera la oportunidad de obtener las buenas bendiciones de esta vida. Y si no pudiera obtenerlas por ningún medio excepto, por lo menos aparentemente, que se hiciera extraordinariamente celoso sobre algunos puntos de la religión, que nunca había pensado antes, ¿no podría acaso usar este medio para obtener este fin, y aún así ser un hombre muy sincero? ¿Acaso un pastor, dijo amor al dinero, no conseguiría vivir mejor alterando sus principios, o un mercader por hacerse religioso? Además, el hombre que obtiene esto por hacerse religioso, consigue aquello que es bueno. Por lo tanto, hacerse religioso, a fin de conseguir todo esto, es un designio bueno y provechoso. La respuesta de amor al dinero a la pregunta de conveniencia fue aplaudida por todos, por lo que acordaron que, en general, era sumamente sana y ventajosa. Y porque, según creían, nadie podría contradecirles, y porque Cristiano y Esperanza estaban todavía a poca distancia, acordaron acercarse a ellos y hacerles la pregunta, especialmente porque se habían opuesto antes a conveniencia. 35 Cristiano le responde a apego al mundo, así que alcanzaron a los otros dos y después de un breve saludo, apego al mundo les propuso la pregunta a Cristiano y su compañero, y les pidió que contestaran, si es que podían. Cristiano tuvo una respuesta para darles. Aún un niño en la fe puede contestar esa pregunta, porque sí fue ilícito seguir a Cristo por unos panes, Juan 6, 1, 4, 22 a 71. Cuanto más abominable es hacer de Cristo y de la religión el medio de conseguir y disfrutar de las cosas del mundo. En verdad, solos los paganos, hipócritas, demonios y hechiceros piensan de esa manera. 1. Los fariseos hipócritas también eran de esta religión, pretendían elevar largas oraciones, pero su intento era quitarle sus casas a las viudas y con esto recibían mayor condenación de Dios. Luke 20. 46-47, 2. Judas era de esa religión. Era piadoso por la bolsa y lo que en ella se echaba, pero se perdió, fue echado fuera y considerado como verdadero hijo de perdición. Juan 12:6. 3. Simón el mago también practicaba esta religión, porque quería tener el Espíritu Santo a fin de ganar más dinero y obtuvo de boca Pedro la respuesta que le correspondía. 8. 19-22. Siguió diciendo Cristiano. El hombre que adopta la religión por el mundo también descartará a la religión por el mundo. Porque tan cierto como Judas anhelaba el mundo al hacerse religioso, tan cierto fue que también vendió su religión y su maestro por la misma razón. Responder a tu pregunta con un sí, como veo lo han hecho ustedes, y aceptar como auténtica a dicha respuesta es pagano, hipócrita y diabólico, y la